Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este canal. Yo soy Mari. Para la clase de hoy les traigo este bolso grande, rectangular, divino, a petición de muchas de ustedes, elaborado completamente con punto bajo, lo que le da una textura firme, elegante y muy resistente. Su diseño firme y moderno lo convierte en un accesorio práctico para el día a día, ideal para llevar todo lo que necesites con mucho estilo y comodidad. Gracias a su forma rectangular, el bolso tiene un acabado prolijo, versátil y muy artesanal que hace de él una pieza única. Te muestro todos los detalles. Mira la costura, qué hermosa. La base, lo espacioso que es el bolso por dentro. Te invito a que me acompañes hasta el final de la clase, que disfrutes el proceso y lo pongas en práctica. Y si deseas apoyar mi canal, puedes hacerlo dejando manito arriba y realizando un comentario como muestra de agradecimiento. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un tutorial nuevo. Vamos ahora a la lista de materiales seguido del paso a paso. Estos son los materiales con los que estaremos trabajando: tijeras, 4 marcadores de punto, nuestra aguja principal será de 5 milímetros, aguja para esconder hebra de 3.5, cinta métrica. Vamos a estar usando 2 ovillos. En esta ocasión nos acompaña el trapillo de Mi Trapillo y lo puedes adquirir en mitrapillo.com. Este es un trapillo premium, industrializado 100% parejo, con una hebra de 3 centímetros de ancho. Cada ovillo viene en presentación de 500 gramos aproximadamente. Esto equivale a 150 metros. La verdad que es un trapillo muy suavecito, liviano al momento de tejer y con un excelente acabado. Se van a dar cuenta al finalizar este proyecto lo sencillo que es trabajar con este material y el acabado hermoso que deja. En la descripción de este video les voy a dejar la cantidad exacta de material que nos vamos a estar gastando en este proyecto. También vas a encontrar ahí medida final de la bolsa y peso final de la bolsa. Antes de comenzar la clase, lo primero que debemos realizar como recomendación es estirar y organizar muy bien nuestro material. Esto nos va a facilitar mucho el trabajo y nos va a permitir tener un mejor acabado en la pieza. También aprovecho para mostrarles la calidad del material con el que vamos a estar trabajando. Miren esta tela súper suavecita, miren lo mucho que estira y lo liviana que es. Tiene 3 centímetros de ancho, pero al momento de estirarla, miren que recoge de forma tubular, escondiendo las punticas hacia adentro. Puedes trabajar esta hebra con una aguja de 4 a 6 milímetros. Vamos a comenzar realizando un nudo deslizado. Tomamos la aguja con la puntica hacia abajo, colocamos sobre el trapillo y deslizamos de esta forma. Aquí nos queda orejita en el ganchillo. Ajustamos, tomamos hebra nuevamente y pasamos dentro de esta. Tomamos ahora la hebra corta y jalamos. Miren que aquí ya hemos formado el nudo deslizado y tenemos aquí orejita en el ganchillo. Vamos a realizar ahora 15 cadenetas. Tomamos hebra y deslizamos dentro de la orejita de esta forma. Tomamos hebra nuevamente y deslizamos. Así estaremos formando las cadenetas hasta llegar a la número 15. Completé las 15 cadenetas. Estas tienen una medida de 10 centímetros de largo y puede variar dependiendo del grosor del trapillo con el que estés trabajando. Antes de continuar, si te preguntas, Mari, ¿puedo realizar este proyecto con otro tipo de material? Claro que lo puedes hacer. Puedes trabajar con cordón PIP, cordón plano, colita de ratón o de rata, hilo macramé. Puedes usar el material que tengas disponible que te sirva para realizar este proyecto. Recuerda que las medidas pueden variar, pero tú puedes ajustarla hasta el tamaño deseado. Al completar las 15 cadenetas, estaremos realizando una adicional y esta será nuestro punto de altura para comenzar a trabajar lo que va a ser el cuerpo de nuestro bolso. Este lo vamos a hacer con puntos bajos sencillos. Vamos a tomar la cadeneta y la vamos a girar de esta forma, realizando los puntos en las lomitas que están en la parte de atrás. Pasamos la aguja debajo de la segunda lomita. Aquí estaremos realizando los puntos, uno debajo de cada lomita.
hasta llegar aquí a la última. Realizamos el primer punto debajo de la segunda, contamos 1 y 2, tomamos hebra, llevamos hacia adelante y aquí damos altura a nivel de la orejita que tenemos en el ganchillo. Miren que nos quedan 2 orejitas, tomamos hebra y pasamos debajo de esas 2. Hemos realizado aquí nuestro primer punto bajo, pasamos debajo de la siguiente lomita, damos altura, tomamos hebra y pasamos por las 2. Pasamos la aguja debajo de la siguiente, siempre dando la altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Así nos van quedando los puntos bajos. Continuamos hasta llegar a la última lomita. Llegamos a la última lomita, aquí realizaremos el último punto, pasamos debajo, tomamos hebra y damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra nuevamente y pasamos por las 2. Finalizamos de esta forma la primera vuelta y así nos quedan los puntos bajos. Miren cómo se ven de este lado, giramos y así se ven de la parte de atrás. Completamos aquí 15 puntos, verifiquen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos ahora a esconder la hebra sobrante. Tomamos una aguja más pequeña, pasamos en el centro de la última cadeneta y debajo de la hebra del último punto. Tomamos la hebrita corta, pasamos debajo de esas 2. Ajustamos muy bien. Esta hebra la estaremos escondiendo debajo de los puntos. Realizamos acá ahora cadeneta de altura y giramos la pieza. Vamos a trabajar ahora la segunda vuelta y la vamos a continuar con punto bajo sencillo, pasando la aguja debajo de toda la cadeneta. Miren que aquí está la cadeneta completa. Debajo de toda estaremos realizando los puntos, comenzando siempre debajo de la segunda, porque la primera cadeneta es nuestro punto de altura. Entonces a partir de ahora, en todas las vueltas, el primer punto lo vamos a realizar en la segunda cadeneta. Aquí pasamos la aguja debajo de la segunda, tomamos la hebra y la vamos escondiendo en la parte de atrás de esta forma. Entonces pasamos debajo de esa cadeneta, tomamos hebra y damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos el punto. Pasamos debajo de la siguiente cadeneta y realizamos punto bajo. Debajo de la siguiente. Vamos a realizar el último punto. Completamos la segunda vuelta con un total de 15 puntos bajos. Vamos a realizar aquí cadeneta de altura. Damos vuelta a la pieza y comenzamos ahora la vuelta número 3 siguiendo el mismo patrón. Pasamos la aguja debajo de la segunda cadeneta y realizamos el primer punto bajo. Pasamos debajo de la siguiente. De esta forma hasta llegar al último punto. Vamos a realizar el último punto. Pasamos debajo de toda la cadeneta. Tenemos 2 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Finalizamos así la tercera vuelta.
y miren cómo van quedando los puntos. Si notan que la pieza se les va enroscando un poco, no se preocupen, esto es normal. Lo que deben hacer es ir acomodando los puntos a medida que vayan realizando las vueltas. Les voy a dar las medidas. De largo tiene 13 centímetros y medio. Voy a continuar trabajando las vueltas siguiendo este mismo proceso hasta llegar al alto deseado. Siempre al finalizar cada vuelta realizan cadeneta de altura, giran la pieza y continúan trabajando punto bajo. Voy a continuar y ya les muestro hasta qué altura vamos a llegar y cuántas vueltas vamos a realizar. Completé las vueltas de punto bajo realizando aquí un total de 52. Les muestro cómo se ven los puntos. Miren que quedaron bien ajustaditos y no tenemos espacio de luz entre ellos. Eso quiere decir que el punto quedó bien ajustado. ¿Cómo lo logramos? Dándole la altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. No más alta, no más pequeña, para que el punto nos quede así de parejo. Nos ubicamos aquí donde están las cadenetas y se ve también una lomita. Esta es la primera vuelta. Encima, aquí podemos ver dos hebritas. Esta es la segunda, donde están las lomitas, es la tercera vuelta, encima la cuarta. Mira también que la pieza se divide en canaletas. Cada canaleta tiene dos vueltas, entonces tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, así hasta llegar a la vuelta número 52. Vamos a trabajar ahora 4 vueltas más para realizar la manigueta de nuestro bolso. Estas van a ser de punto bajo sencillo, como hemos venido trabajando la pieza. Nos ubicamos aquí en el último punto. Miren que tenemos orejita en el ganchillo. Vamos a realizar 49 cadenetas. Completé las 49 cadenetas y estas tienen una medida de 29 centímetros. Recuerda que estas medidas pueden variar dependiendo del grosor del trapillo con el que estés trabajando y también depende de la tensión que ejerzas al momento de realizar las cadenetas. Vamos a trabajar la primera vuelta de punto bajo y si ustedes quieren realizar la manigueta más grande, continúan realizando las cadenetas hasta llegar al largo deseado. Entonces aquí ubicamos la cadeneta que quede con la parte derecha hacia arriba. Miren que está bien organizadita. Giramos y comenzamos a realizar el primer punto en la segunda lomita. Tengan presente que la primera lomita es el punto de altura. Quiere decir que vamos a estar trabajando en la cadeneta número 48. Pasamos la aguja. Miren que aquí está la primera lomita. Pasamos la aguja debajo de la segunda y realizamos el primer punto. Pasamos debajo de la siguiente, de la que sigue, realizando punto bajo. Vamos a continuar los puntos debajo de cada lomita hasta llegar acá a la penúltima cadeneta. Completé las cadenetas de este lado. Vamos a realizar acá las últimas dos. Miren que aquí están las dos lomitas y si giramos la pieza tenemos de este lado 3 cadenetas. Vamos a trabajar solo en estas dos últimas y en la que va aquí pegadita a la pieza, que viene siendo esta, no vamos a realizar puntos porque esta nos va a servir de unión para continuar los puntos bajos de este lado. Ya les muestro cómo lo van a hacer. Pasamos la aguja debajo de la lomita y realizamos aquí el punto debajo de la siguiente, miren que viene siendo la última lomita, y realizamos aquí el último punto. Finalizamos esta primera vuelta con un total de 47 puntos. Verifiquen por favor. Vamos ahora a darle continuidad realizando los puntos acá en la pieza. Miren que si acomodamos, los puntos nos vienen quedando de la parte de abajo aquí. Nos vienen quedando hacia abajo, pero nosotros necesitamos darle la continuidad hacia arriba. Entonces para eso
no trabajamos en este último punto para que nos permita girar la pieza. Pasamos la aguja ahora debajo de la primera cadeneta, miren que es esta. Debajo de todas realizamos el primer punto de este lado. Miren que aquí queda la cadeneta que nos vamos a saltar. Pasamos debajo, tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que tenemos en el ganchillo. Tomamos hebra y pasamos por las dos. Miren que de esta forma hemos unido la pieza. Vamos a trabajar un punto debajo de cada cadeneta hasta llegar a esta última. Llegamos a la última cadeneta, pasamos debajo y realizamos el punto. Aquí hacemos cadeneta de altura y ahora vamos a trabajar la segunda vuelta de regreso realizando un punto debajo de cada cadeneta, pasando de este lado también hasta llegar acá a esta última. Pasamos debajo de la segunda y realizamos el primer punto. Realizamos aquí el último punto, hacemos cadeneta de altura y así finalizamos la segunda vuelta. Miren cómo va quedando la pieza. Vamos a trabajar ahora dos vueltas más, la número 3 y la número 4 de regreso, finalizando acá de este lado. Completé las últimas dos vueltas de punto bajo y así nos va quedando la manigueta. Si ustedes la quieren un poquito más ancha, continúan trabajando las vueltas hasta llegar al ancho deseado. Aquí trabaja un total de 4 vueltas, 1, 2, 3 y 4. De este punto, por toda la orilla a este punto, tenemos un total de 62 puntos bajos. Ahora te voy a dar las medidas. La manigueta de largo finalizó con 40 centímetros, de ancho tiene 4 centímetros, de largo tiene 45 centímetros y medio, de ancho tiene 13 centímetros y medio. Vamos a cortar la hebra dejando unos 35 centímetros de largo para la costura. Realizamos cadeneta de altura y sacamos. Ya tenemos esta primera pieza lista. Aquí trabajamos un total de 56 vueltas. Recuerden que finalizamos en la vuelta número 52 y trabajamos las últimas 4 vueltas para realizar la manigueta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar 3 piezas más, una pieza igual a esta, con la misma cantidad de vueltas, realizando también la manigueta. Y las otras 2 vueltas las vamos a trabajar con la misma cantidad de vueltas, pero sin realizar la manigueta. Cuando lleguen a la vuelta número 52, van a seguir trabajando hasta llegar a las 56. Quiere decir que en total vamos a tener 4 piezas, 2 con maniguetas y 2 sin maniguetas. Aquí ya tengo las 4 piezas listas. Tengo las 2 piezas con las maniguetas, miren que son exactamente iguales, tienen la misma cantidad de puntos y las mismas medidas. Y acá de este lado tengo las 2 piezas iguales a las anteriores, pero sin las maniguetas. Quiere decir que aquí al finalizar la vuelta número 56 van a cerrar el último punto de esta forma. Aquí cortan hebra y realizan una cadeneta de altura. Ajustan muy bien el punto y esconden la hebra sobrante de la parte de abajo.
terminé de esconder los puntos. Al finalizar, aquí en la parte de abajo van a colocar un puntico de silicona o van a realizar una costura sencilla con aguja e hilo. Cortan el excedente y esconden la puntica. De esta forma van a esconder todas las hebras en este proyecto. Miren que todas las piezas tienen la misma cantidad de puntos y las mismas medidas. Lo que la diferencia es que 2 tienen la manigueta y 2 no tienen manigueta. Entonces, para que tengan en cuenta al momento de trabajarlas, mi recomendación es que ejerzan la misma tensión en cada una de ellas para que todas las piezas les queden del mismo tamaño. Les voy a mostrar cómo van a ir ubicando la pieza. Para realizar costura deben tener en cuenta la parte derecha, que viene siendo esta. Van a colocar esta pieza con la manigueta hacia abajo y la otra con la manigueta hacia arriba. Deben quedar de esta forma, una mirando hacia abajo y la otra hacia arriba, pero aquí van rodando un poquito y estas dos puntas deben quedar así. Aquí. Entonces las otras piezas, esta viene siendo la parte derecha, viene así, queda de este lado, y la otra con la parte derecha, que viene siendo esta, hacia arriba, aquí. De esta forma deben quedar ubicadas las piezas. Aquí en pantalla les voy a dejar una imagen para que puedan apreciarla mejor. Ya lo que vemos aquí, miren este cuadrado que se forma al unir las 4 piezas. Esta viene siendo la base de nuestro bolso. Tengan en cuenta que las piezas deben quedar con la parte derecha hacia arriba y aquí vamos a empezar a unir esta parte y después estaremos subiendo el cuerpo del bolso. Ustedes pueden realizar la costura en forma de cruz o pueden trabajar uniendo las 2 primeras piezas y después uniendo las otras 2. Ya les voy a mostrar cómo van a hacer la costura para que esta les quede muy bonita. Vamos a ubicar los marcadores para iniciar la costura. Aquí yo coloqué los del primer bloque. Los dos son iguales. Vamos a colocar el primer marcador acá en el primer punto. Y en la pieza que está enfrente ubicamos la primera vuelta. Miren que es esta. Ubicamos el siguiente en el último punto de este lado. Y acomodamos la pieza acá de esta forma. Aquí. Miren que viene siendo aquí en la lomita. Aquí también se pueden guiar por los bloquecitos. Miren que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en el octavo bloque. Aquí. Okay. Pasamos la aguja en la primera hebra de la cadeneta de arriba hacia abajo y en la hebra que está enfrente aquí. Colocamos la orejita en la aguja, debe ir en la parte de abajo, pasamos por esa, por la primera y por la segunda. Aquí vamos a trabajar la unión en forma de zigzag y vamos a estar pasando la aguja en la hebra que está encima, aquí en la cadeneta y en el que está justo enfrente. Entonces pasamos primero en esta y realizamos deslizado, después pasamos en esta y realizamos deslizado. Vamos a la que está enfrente, realizamos deslizado tomando solamente la hebra que está encima y vamos a la que está enfrente, aquí en estas dos, debajo de estas dos y realizamos deslizado. Pasamos a la cadeneta que está enfrente, realizamos deslizado y así vamos a ir trabajando en forma de zigzag un punto frente al otro. Entonces aquí tenemos orejita en el ganchillo. Vamos a comenzar con la hebra que está enfrente, pasamos debajo,
Tomamos la hebra que está en la parte de atrás, llevamos hacia adelante por la primera y aquí deslizamos dentro de la orejita que tenemos en el ganchillo. Ya hemos cogido la de este lado, ahora vamos a la hebra que está enfrente, que miren que es la cadeneta. Pasamos debajo de la cadeneta, tomamos hebra, pasamos dentro de esa y aquí deslizamos. Pasamos a las dos hebras que están enfrente, tomamos hebra nuevamente, pasamos por esas dos y acá deslizamos. Vamos a la cadeneta que está enfrente, debajo de la primera, tomamos hebra, pasamos por esa y deslizamos. Miren que aquí ya se va formando el zigzag, no se nota mucho. Vamos ahora a la siguiente, tomamos hebra y deslizamos dentro de esta. A la cadeneta que está enfrente, tomamos hebra, pasamos por esa y deslizamos. Vamos a estas dos hebritas, mírenlas aquí, pasamos por la primera y la que está debajo, deslizamos, vamos a la cadeneta que está enfrente, tomamos hebra, ajustamos y aquí deslizamos. Miren cómo se va viendo la costura. Y las dos que están enfrente, toman hebra, deslizan y la cadeneta que está enfrente nuevamente. Así quedó la costura de esta parte de la base. Miren cómo se ve en forma de zigzag. Vamos a trabajar ahora de este lado el cuerpo del bolso. Y miren que aquí ya cambia un poquito la pieza. De este lado ya no hay cadenetas. Así que vamos a hacer la costura pasando la aguja ahora debajo de esta hebra y de la que está debajito aquí, debajo de estas dos. Y vamos a tomar esta hebra que está acá enfrente. Acá. Miren que si las acomodan frente con frente, tenemos aquí las dos hebras. Tenemos estas hebras de aquí encima. De este lado realizan el punto deslizado, pasan enfrente, realizan de este lado, regresan nuevamente. Aquí enfrente, debajo de la lomita, realizan deslizado. Regresan debajo de la lomita, acá deslizado. De esta forma, uno frente a la otra. Deben saber identificarlas para que no se enreden. Aquí están las dos hebras y realizan el deslizado. Cruzan enfrente y realizan el deslizado. Van a este lado, miren que aquí está la lomita y debajo hay una hebra. Aquí realizan el siguiente y acá realizan el otro. Acá iniciamos el punto debajo de esta hebra y debajo de la que está acá enfrente. Entonces miren que acá finalizamos de este lado. Ahora nos toca cruzar acá. Tomamos hebra y acá deslizamos. Debemos ajustar aquí. Ajustamos esta cadeneta un poquito. Pasamos debajo de las dos hebras. Deslizamos. Vamos a la que está enfrente. Aquí. Tomamos hebra. Deslizamos. Acá tenemos la lomita, miren que aquí está la hebra debajo. Deslizamos. Acá enfrente también está la lomita y está la primera hebra. Pasamos debajo de esa. Deslizamos. Debajo de las dos de este lado. Debajo de las hebras de enfrente. Acá. Acá en la lomita.
las 2 hebras, acá en las hebras de enfrente, acá en la primera de este lado, miren aquí donde está la lomita, las 2 hebras, aquí en las 2 hebras de enfrente, cruzamos acá en la primera lomita. De esta forma vamos a continuar la costura por toda la orilla hasta llegar acá al último punto. Debe cuadrar un punto frente al otro. Miren que aquí tenemos una lomita frente a la otra, una hebra frente a la otra, una lomita frente a la otra, una hebra frente a la otra. Ya estamos finalizando la costura y miren cómo va quedando. Miren que está tupidita y bien bonita. Dan altura y deslizan. Pasan acá debajo de esta hebra. Acá la que está enfrente. Y acá ya vamos a realizar la última y vamos a pasar debajo de las 2. Miren que aquí está una lomita, aquí hay una hebra y acá debajo está la otra. Pasamos debajo de las 2 para darle más fuerza a este último punto. Damos altura y deslizamos. Y aquí enfrente, donde están estas 2 hebras. Miren que aquí está la lomita. Aquí hay una y debajo está la otra. Pasamos aquí en el último punto, debajo de esas 2. Cortamos hebra, sacamos. Con la ayuda de la aguja lanera vamos a esconder la hebra. Pasamos aquí debajo y llevamos la hebra hacia atrás. Escondemos acá debajo de los puntos como hicimos la hebra anterior. Ya terminamos la costura de esta pieza. Miren cómo quedó. Bastante tupidita. Lo importante es no saltarse ningún punto para que tenga la forma de zigzag. Así se ve en la parte interna. Vamos ahora a colocar la manigueta. Acomodamos muy bien. Miren que debe estar la pieza de esta forma. Aquí ubicamos con la parte derecha hacia arriba y colocamos aquí en toda la esquina. La costura la vamos a estar realizando con la aguja lanera. Acomodamos la pieza aquí frente con frente y vamos a realizar la costura de forma envolvente. Aquí tenemos hebra de este lado, pasamos debajo de esta primera cadeneta y aquí debajo de estas 2 hebras. Acomodamos muy bien, que quede la hebra bien organizada. Pasamos a la cadeneta que está enfrente y debajo de esta lomita. Okay. Pasamos a la que está enfrente y debajo de esta hebra y acá. Ahí. Pasamos en la cadeneta que está enfrente y en las 2 hebras. En la que está aquí abajo y esta que está acá encima. Pasamos nuevamente. Aquí en la última y debajo de estas 2 lomitas aquí. Miren que aquí están las últimas 2 hebras. Pasan debajo. Así queda la unión, no se nota mucho.
Pasa nuevamente la hebra debajo de la última cadeneta, enfrente. Acomoda muy bien. Y miren cómo queda la costura. Esta hebra sobrante la van a esconder de la parte de abajo de los puntos, cortan y esconden la puntica. Ya escondí la hebra y así terminó la costura de este lado. Miren que no se nota. Ya tenemos esta pieza lista. Vamos a trabajar ahora la otra siguiendo el mismo proceso. Iniciamos realizando la costura de la base, subimos al cuerpo del bolso y finalizamos realizando la costura de la manigueta. Ya tenemos la costura de la segunda pieza lista. El proceso es exactamente igual al que realizamos juntas. Miren cómo queda la base, el cuerpo del bolso, y también hicimos la unión aquí de la manigueta. Vamos ahora a unir las dos piezas. Quiero que presten mucha atención porque el proceso puede verse un poco enredado, pero la verdad que es muy sencillo. Entonces vamos a tomar la primera pieza de esta forma con el cierre derecho en la parte de abajo. Miren aquí, así, colocamos así. Y vamos a tomar la segunda pieza con la parte derecha hacia arriba. Colocamos una encima de la otra que debe encajar aquí las maniguetas. Ese es el punto clave. Entonces aquí cuadramos muy bien que encaje aquí la manigueta una frente a la otra, así. Aquí podemos contar los puntos. Miren que los puntos de la base son 8 bloquecitos. Es la misma cantidad de puntos que vamos a dejar acá de este lado. 8 bloques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí colocamos un marcador. Ahí, miren ahí. Ahí inicia la costura de este lado. Acá en la parte de abajo, acá en la base, vamos a unir una costura frente a la otra aquí. Miren así. Así nos debe quedar. Aquí. Recuerden que así fue que empezamos, uniendo la costura de este lado y la de enfrente. Ahora vamos a realizar la costura de este lado. Entonces aquí contamos los 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí. Ya para saber dónde va a quedar ubicada la base. Aquí de este lado, aquí colocamos el marcador. Esto va a ser la guía. Acá de este lado. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí. Miren que tiene que quedar un cierre frente al otro. Colocamos de este lado el siguiente marcador. Bueno, ya tenemos el marcador de la base. Ahora vamos a colocar el marcador acá. Contamos también 8 canaletas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí, miren que es donde finaliza de este lado la pieza. Aquí. Quiere decir que aquí debe finalizar la costura. Colocamos aquí el marcador. Te repito nuevamente el proceso. Vas a tomar la pieza y vas a colocar la primera en la parte de abajo con la costura hacia abajo. La parte izquierda debe quedar hacia adentro y la otra la vas a colocar con la parte derecha hacia afuera. Aquí la clave es unir las dos maniguetas que deben de quedar así. Este viene siendo el frente del bolso. Aquí donde finaliza este lado, aquí vas a colocar un marcador. Quiere decir que aquí vas a iniciar costura uniendo esta parte. Aquí, esta parte del bolso. Acá inicia lo que es la base. Acá donde colocamos el siguiente marcador. Porque mira que aquí ya unimos estas dos piezas. Y tenemos la costura de enfrente con la de este lado. Aquí viene siendo, llegamos aquí y aquí empezamos a tejer la base hasta llegar a este marcador. Nuevamente subimos acá, realizando la costura de este lado.
hasta llegar acá donde hemos colocado el siguiente marcador, que mira que es donde finaliza la pieza de este lado. Vamos a realizar el nudo deslizado y acá dejamos una hebra más larguita para esconder debajo de los puntos. Acomodamos aquí muy bien la pieza. Así es que debemos iniciar la costura. Retiramos de este lado el marcador. Pasamos la aguja debajo de estas dos hebras. Miren que aquí está la lomita. Pasamos debajo de las dos, de arriba hacia abajo y de arriba hacia abajo en la que está enfrente. Aquí colocamos el punto en la parte de abajo. Pasamos por esas dos. Damos un poquito de altura y ya teniendo la hebra de este lado iniciamos la costura. El mismo proceso en zigzag. Pasamos debajo de estas dos hebras. Tenemos dos orejitas en el ganchillo, deslizamos la primera dentro de la que ya teníamos. Ahora vamos a la hebra que está enfrente, miren aquí. Tomamos hebra, pasamos por esta, damos altura y deslizamos. Vamos acá, debajo de la lomita, esta que está aquí. Aquí la lomita. Ajustamos muy bien aquí y deslizamos. Las dos hebras de enfrente. El proceso de la costura es el mismo. Sin saltarnos ningún punto para que quede bien bonito la figura del zigzag. Entonces aquí debajo de esta lomita de las dos hebras de enfrente, acá, completamos la costura, llegamos aquí al punto donde está el marcador y miren cómo va quedando. Acá el último punto lo realizamos en la parte de arriba. Vamos a pasar ahora al punto donde está la base. Miren que aquí inician ya las cadenetas. Pasamos debajo de la primera cadeneta y realizamos ahí el punto deslizado. Retiramos el marcador, pasamos debajo de la lomita y realizamos punto deslizado. Aquí acomodamos la pieza y vamos a comenzar a trabajar ya lo que es la base. Unimos muy bien y nos debe quedar esta costura frente a la otra. Entonces realizamos acá, debajo de la cadeneta, punto deslizado, debajo de la hebra. Miren aquí donde está. Debajo de la primera cadeneta de este lado. Acá debajo de estas dos hebras. Vamos a hacer la costura aquí en estas uniones. Les muestro. Pasamos la aguja acá, debajo de la hebra que está enfrente. Debajo de la cadeneta. Aquí debajo de esta última hebra. Miren que es la última de este lado. Y la cadeneta que está de este lado, miren que es la última. Aquí vamos a pasar a las primeras que están acá. Miren aquí donde está la primera y bajamos acá de este lado. Tomamos hebra
pasamos, ajustamos muy bien y deslizamos. Pasamos a la primera que está enfrente. De aquí ajustamos muy bien y deslizamos. Aquí vamos a continuar trabajando. Les muestro cómo va la costura. Ya hemos llegado aquí al punto donde está el marcador. Retiramos y miren que coinciden los últimos puntos perfectamente. Vamos a realizar el punto de este lado, pasamos debajo de esta hebra y realizamos deslizado. Pasamos a la última que está enfrente y ya la lomita que está en la parte de abajo. Recuerden que es el último punto. Miren acá, tomamos hebra y aquí deslizamos, cortamos, sacamos la hebra, llevamos hacia atrás, aquí debajo del punto, y la hebra sobrante la vamos a esconder de la parte de abajo. Ya terminé de esconder todas las hebras. Te voy a mostrar cómo finalizó la costura. Mira cómo se ve. Qué costura tan bonita. Y la forma de zigzag le da un acabado especial a este modelo. Mira cómo queda. Y acá en la base, cómo se ve la unión de las 4 piezas. Mira que queda muy bonita. Y cómo se ve la forma de los puntos. Miren que quedaron bien parejitos, bien organizados. Aprovecho y te muestro lo espaciosa que quedó por dentro. Mira qué amplia. A pesar de ser una bolsa grande, no me gasté todo el kilo de material. Aquí me gasté 870 gramos de trapillo porque al ser bastante delgado me rindió muchísimo. Miren qué grande queda. Te voy a dar ahora las medidas. De alto en el centro finalizó con 25 centímetros. Aquí en los lados 31 centímetros y medio. De ancho finalizó con 36 centímetros y la base finalizó con 21 centímetros. Vamos a realizar ahora la borla. Aquí corté 11 hebras y una un poquito más larga para realizar el nudo en el centro. Estas tienen una medida de 33 centímetros de largo y también tengo aquí 2 cuencas. Estas son opcionales y pueden usar las que tengan disponibles. Vamos a tomar la hebra más larga y vamos a pasarla debajo en el centro de todas las hebras y aquí vamos a realizar un nudito. Vamos a tomar ahora otra hebra, aquí más o menos de este tamaño. Aquí vamos a pasar las cuencas. Miren, aquí realizamos un nudito. Acomodamos aquí muy bien las hebras. Así nos viene quedando. Reservamos y vamos a cortar otra hebra. Esta debe ser un poquito más larga, dejando un lado más corto que el otro. Entonces aquí vamos a formar así, que nos quede un buclecito y vamos a colocar encima de nuestra borla, acomodándola muy bien. Vamos a tomar la hebra larga y vamos a enroscar alrededor. Aquí le pueden dar de 3 a 4 vueltas.
Vamos a tomar la hebra con la que estamos enroscando y vamos a pasar dentro del bucle de arriba hacia abajo. Así. Y la hebra que quedó reservada arriba, llevamos hacia adelante. Ajustamos muy bien. Y aquí ya quedó asegurada nuestra borla. Y esta hebra que quedó en la parte de arriba, con una aguja más pequeña, vamos a pasar debajo de todas, no, sino de dos. Si la pasamos debajo de todas, se suelta el nudo. Entonces vamos a pasarla debajo de dos hebras. Aquí escondemos muy bien. Y ahora vamos a emparejar las puntas. Ya tenemos nuestra borla lista, miren que es muy fácil de realizar y bastante hermosa. Aquí colocamos de esta forma a un lado en la manigueta. Miren el toque artesanal y precioso que le da a la bolsa. Ya terminamos todo el proceso. Este vendría siendo ya el resultado final. Miren todos los detalles de la bolsa. Miren que es bastante amplia, muy espaciosa y con unos hermosos acabados. Miren qué preciosa. Gracias por llegar hasta aquí y acompañarme durante todo el proceso. Si te ha gustado la clase y quieres apoyar mi canal, puedes hacerlo dejando manito arriba y realizando un comentario. También puedes compartir este contenido en todas tus redes sociales para que nuestra comunidad continúe creciendo y me motives a seguir compartiendo contigo estos hermosos tutoriales. Gracias por llegar hasta aquí y acompañarme durante todo el proceso. Espero que lo hayas disfrutado y que lo pongas en práctica. Nos vemos en un próximo tutorial. Dios los bendiga. Chao.